Bueno, esta es mi primera charla, que se me pidió que hablara sobre el tratamiento de la colitis ulcerativa que llamáis, o ulcerosa que llamamos nosotros, pediátrica, y entonces pensé en hacer algo diferente, ¿no? Que, bueno, no sé, igual os parece un poco provocador, pero bueno, voy a ello. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, simplemente reflexionar con vosotros que nuestra práctica habitual es, yo creo que todos, ¿no? Tenemos conocimientos y medios para diagnosticar a nuestros pacientes con colitis ulcerosa, sabemos realizar el diagnóstico diferencial con otras entidades y esto yo creo que es importante, las diferencias epidemiológicas de las zonas, no es lo mismo lo que pensáis vosotros probablemente ante un paciente con unos determinados síntomas que lo que pensamos nosotros probablemente en nuestro país, ¿no? Establecemos el tratamiento en función de la gravedad, de la repercusión clínica, de los índices de actividad y de la extensión de la afectación, como nos han enseñado, y las guías de consenso establecen los diferentes esquemas terapéuticos en función de la evolución de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos. Esto es un poco como lo fácil, lo sencillo, ¿no? Es decir, tenemos en mente lo que es una colitis ulcerosa, tenemos guías, pues vamos a tratarlo según lo que nos dicen las guías. Pero me gustaría empezar con una reflexión, ¿no? Y esto viene cuando yo pensaba sobre la colitis ulcerosa, a veces lo tenemos un poco como el hermano fácil de enfermedad de Crohn, ¿no? Porque el Crohn pensamos como mucha más complicación transmural, complicaciones quirúrgicas, y la colitis a veces podría ser que pensáramos que es menos agresiva que el Crohn en el niño, ¿no? Y reflexionar sobre si consideramos que con la cirugía podemos curar a nuestros pacientes con colitis ulcerosa, que eso también hablaré un poco después. Quería preguntar un poco, piensen ustedes, ¿cuántos de ustedes han tenido que colectomizar a un niño en los últimos 3, 5 años por una colitis ulcerosa? ¿Alguien de ustedes? Y si no han tenido que hacerlo, ¿por qué piensan que no han tenido que hacerlo? Quizá porque ven pocos pacientes en algunos sitios, pero si no, porque estas preguntas, ¿no? Si pensamos que responde a que afortunadamente la colitis ulcerosa pediátrica raras veces precisa de cirugía, que puede ser una idea que tengamos, que disponemos de tratamientos que logran controlar la enfermedad de manera prácticamente completa, que es un reflejo de una buena práctica clínica, pues podríamos pensar que la colectomía es un sinónimo de fracaso del tratamiento, o que en parte se debe a que en nuestro centro no sean las condiciones óptimas para realizar dicha cirugía y eso nos hace a veces llevar al límite otros tratamientos sin valorar la posibilidad de cirugía, ¿no? Bueno, eso es lo que me gusta. Y también me gusta pensar esto, que seguro que muchos de vosotros lo han hecho, los padres de los pacientes, ¿no? Doctor, si su hijo tuviera una enfermedad inflamatoria, ¿qué le gustaría que tuviera? Bueno, como si te gustaría que tuviera algo, ¿no? Pero ¿qué preferiría? ¿Que tuviera una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn? Algunos mitos al respecto de la colitis ulcerosa, ¿no? Podemos pensar que habitualmente es más leve y menos complicada que la enfermedad de Crohn, que a diferencia del Crohn, la colitis ulcerosa no es una enfermedad progresiva, que su curso es más predecible porque puede ser que los síntomas que aparecen sean más rápidamente o podamos detectarlos antes y los diagnostiquemos antes y los sigamos también de una manera más cercana. Que la colitis distal es una enfermedad más leve y más fácil de controlar, que teóricamente podríamos pensarlo, que tiene menor impacto en el crecimiento, en el desarrollo y consecuentemente la calidad de vida de nuestros pacientes, y que además podríamos pensar que, bueno, al final tenemos un tratamiento curativo, le hacemos una colectomía y lo curamos al paciente, ¿no? Pero nuestra realidad creo que es diferente, sobre todo cuando llevas muchos pacientes con una enfermedad inflamatoria. La colitis ulcerosa puede ser progresiva, es decir, y esto os lo enseñaré, es decir, no siempre se comporta igual, no, lo que diagnosticamos de una colitis distal no siempre se mantiene así. El comportamiento cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, y de hecho ahí cuando se revisaron los criterios de Montreal y se crearon los criterios de París, se introdujo el término S1, que es decir, cuando no hay severidad o cuando no hay gravedad, S0, y S1 cuando a lo largo de la evolución hay gravedad. Puede ser potencialmente grave, no exenta de mortalidad en los casos de colitis ulcerosa aguda grave. Seguimos teniendo que colectomizar a pacientes, este es uno de nuestros pacientes que poco después del diagnóstico por mal control hubo que colectomizar. Y las complicaciones post-colectomía y post-creación de reservorio tampoco son excepcionales, es decir, realmente no estamos curando a nuestros pacientes, como veis aquí un pioderma gangrenoso después de periostomal en un paciente que tuvimos que colectomizar. Y os pongo voy a empezar un poco, cuando teóricamente parece que voy a empezar del tratamiento de la colitis ulcerosa, voy a empezar de lo más fácil, pues voy a empezar de lo más complicado, voy a empezar con una complicación. Caso 1, es un varón de 16 años que viene diagnosticado una colitis izquierda con parche cecal, sabéis que es una de las formas definidas hace no mucho tiempo como una colitis, como formas atípicas de la colitis.
Diagnosticado hace un año en otro país, era una familia mexicana que había vivido en Toronto, es decir, estaban tratados en el Sick Kids, es decir, nadie duda que en ese hospital podían tratar bien su colitis ulcerosa. Y esta familia había vivido antes en Barcelona, se vuelven a vivir a Barcelona. Había estado tratado con salicilatos oral y tópico, dosis y oral más tópico en función de síntomas y en función de evolución a lo largo del tiempo. A los 6 meses de llegar a nuestro país piden una visita en nuestro centro y lo vemos por primera vez. Y cuenta unas semanas previas con diarrea sanguinolenta, objetivamos anemia ferropénica, una pérdida de unos 10 kilos de peso. Estaba solo con tratamiento con salicilatos orales, no había reiniciado el tratamiento tópico. En ese tiempo, desde que había venido a Barcelona, pues tampoco había tenido mucho contacto con su centro de allí. Entonces, lo primero que hicimos es optimizar el tratamiento oral y tópico y proponer colonoscopia de control, porque no tenía una colonoscopia desde hace tiempo y queríamos saber cómo se encontraba ese colon en ese momento, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de poder programar una colonoscopia pronto y al ingreso, previamente al inicio de la limpieza, se objetiva distensión abdominal, dolor, deterioro clínico, signos sugestivos de perforación colónica, sospecha de megacolon tóxico, lo llevamos a cirugía, se hace una colectomía urgente con este aspecto, perforación en colon transverso, fuga de heces en peritoneo, pared colónica necrótica, que se perfora con la manipulación y marcada dilatación colónica. Este niño que venía de un diagnóstico de una colitis distal con un parche cecal con evolución con salicilatos. Quiero decir con esto, no nos fiemos de un paciente, no nos fiemos de un diagnóstico hecho hace tiempo, no nos fiemos de lo que pensamos que el paciente tenía hace tiempo. Objetivos de esta charla, a raíz del tema del tratamiento. Pensar en las características de la colitis ulcerosa de presentación pediátrica, en la extensión y en la gravedad del debut, en las formas atípicas, en la progresión a lo largo del tiempo. Tengamos en cuenta que puede ser una patología progresiva y si altera el funcionamiento intestinal. Pensar, reflexionar si curamos definitivamente a nuestros pacientes con colitis ulcerosa. Principios básicos para un correcto manejo, importancia del adecuado seguimiento, y creo que es lo más importante. Pensar en la colitis ulcerosa crónicamente activa, la colitis ulcerosa aguda grave y sus problemas de manejo y sobre todo que tenemos siempre muchas necesidades no cubiertas en nuestros pacientes. He hablado antes también, creo que está muy bien pensar en lo que es las expectativas del paciente. No siempre las expectativas del paciente son lo que tenemos nosotros en la cabeza cuando tratamos a un paciente crónico. Hace ya mucho tiempo, en esta editorial de Subra Kugazasan, en el año 2008, quedaban claras. A mí me gusta mucho este esquema porque ponía un poco como las diferencias entre la inflamatoria del adulto y la inflamatoria pediátrica. Y la colitis ulcerosa se definía que normalmente en el niño es más extensa, es decir, más formas de pancolitis y con un tiempo menor hasta con la colectomía, es decir, con formas graves que precisaban la colectomía. Importante lo de la extensión, que os digo, diferentes estudios. Este es un estudio en Escocia hace ya muchos años donde Johan van Limberger nos mostraba, como ven ahí, el puntero es este, ahí. Como ven, es decir, cómo a lo largo del tiempo aumentaba las formas de la colitis extensa en función del diagnóstico principal, es decir, hacía cómo evolucionaba la enfermedad a formas más extensas y que esto era llamativamente mayor si lo comparábamos con las cohortes de pacientes adultos. Lo mismo, es decir, el tiempo de la colectomía, es decir, los pacientes pediátricos se operaban antes o tenían menos sobrevida con el colon preservado que los de adultos. Lo mismo en datos del EPIMAD, que es un registro epidemiológico de Francia desde hace mucho tiempo, pues también lo mismo, es decir, a lo largo del tiempo la enfermedad, la colitis ulcerosa del niño evoluciona y se extiende. Y lo mismo en cuanto hay un acúmulo de la probabilidad de colectomía y sobre todo en las formas extensas, que es las que marcan aquí con E3 según la clasificación de Montreal. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la colitis ulcerosa del niño se extiende a lo largo del tiempo y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y las formas más extensas pues son más graves, obviamente. Este es incide un poquito más, este es un artículo de revisión donde se actualiza un poco todos los estudios que hay y pone lo mismo que veis. Es decir, que todas las series pediátricas indican que a lo largo del tiempo, como veis ahí, la colitis se extiende a lo largo del tiempo. La mayor parte de los pacientes presentan extensión de la enfermedad, como veis aquí, 2/3 de pancolitis al final del seguimiento y otros datos también interesantes de nuestros pacientes. El 50% presentan manifestaciones extraintestinales y hasta un 10% colangitis esclerosante primaria y que los 20% de los pacientes a lo largo del seguimiento de 10 años son operados, son colectomizados. Y también me gusta este artículo porque es un poco también en lo que os decía, teníamos muchas veces el concepto de que la enfermedad de Crohn, al ser transmural, al poder hacer fístulas, al poder hacer abscesos, pues es como más
distorsiona mucho más la arquitectura y es como más progresiva. Y este artículo, que ya es antiguo también define un poco y nos habla de las consecuencias estructurales y funcionales a largo plazo de la inflamación mantenida. Hasta el 27% y 54% en adultos de extensión de la enfermedad, que ya lo hemos hablado, peor pronóstico. O sea, la colitis que se extiende tiene peor, la pancolitis que viene de una extensión tiene peor pronóstico que una pancolitis al diagnóstico. Como veis aquí se dan a lo largo del tiempo estenosis, hipertrofia de las muscularis mucosa y fibrosis de predominio del recto, pseudopólipos y fuentes fibrosas, dismotilidad, inflamación crónica, disfunción anorrectal y permeabilidad alterada. Es decir, ellos, los autores, que es Joana Torres como primera firmante, que es una excepcional profesional que trabaja ahora en Lisboa, habla de que la curación mucosa en base a los índices endoscópicos actuales no necesariamente se corresponden con una mucosa sana o con el mantenimiento de la fisiología gastrointestinal. Y esto es lo que vemos a veces, ¿no? Es decir, es fácil de entender que este paciente es un paciente nuestro que diagnosticamos como a los 10 años y, como veis aquí, después de muchos años de evolución asintomática, es decir, este es su colon, ¿no? Las fotos que veis de abajo son ya cuando se han sido trasladado o traspasado a adultos y cuando se hacen las colonoscopias de screening de cáncer colorectal. Obviamente, este colon totalmente distorsionado, totalmente es fácil de entender que no puede tener una funcionalidad normal, ¿no? Si a vosotros os gusta Gaudí, pues esto es como unas, ¿no? Es decir, como esta arquitectura colónica recuerda a este manierismo modernista de Gaudí. Entonces, y os digo que empezaba por lo más grave, voy a empezar por la colectomía, empiezo por la colectomía para pensar lo importante que es lo que tenemos que hacer en el tratamiento de nuestros pacientes para no tener que llegar a una colectomía. Entonces, si tenemos que enfrentarnos a una colectomía en el paciente pediátrico, deberíamos introducir la idea con tiempo para que el paciente y familia lo asimilen, deberíamos implicar al equipo quirúrgico para que conozcan al paciente. Siempre será mejor una cirugía programada que una cirugía electiva, obviamente eso lo tenemos que tener en cuenta. Y si finalmente es necesaria la colectomía, que a nadie nos gusta mandar a un paciente a que se colectomice, siempre le decimos a los pacientes, ¿no? Al final el paciente te lo acaba pidiendo. Y muchos de estos pacientes al final te dicen, tenía razón, es que esto me ha cambiado la vida mejor, ¿no? Es decir, cuando me decías, es que realmente esto no podía aguantar más, ¿no? ¿Cómo les va la vida después a nuestros pacientes que se colectomizan? Pues este es un estudio de la calidad de vida en pacientes pediátricos colectomizados que a corto plazo la verdad es que llevan una buena calidad de vida. Hay una mejoría respecto a la situación previa, muchas veces de ingresos previos, mala función, mucha pérdida de colegio y mejora su calidad de vida. Es decir, hay una mejoría, sobre todo como veis aquí en el Impact 3, que es el score de calidad de vida del paciente pediátrico con enfermedad inflamatoria intestinal, pues les mejora después de colectomizar. Pero es verdad que este también es un dato importante, creo yo. Es decir, como veis en el gráfico que veis, en el gráfico que veis aquí, es decir, esto es el número de colectomías a lo largo de los últimos años en un registro multicéntrico de Estados Unidos, donde veis que no disminuye el número de colectomías pediátricas a lo largo del tiempo, pero sin embargo este es el número de colectomías que hacen los centros con más especialización. Y lo que dicen es decir, se están colectomizando igual número de pacientes, pero estamos perdiendo un poco los centros de referencia, con lo cual se considera que los centros donde tiene que colectomizarse un niño con colitis ulcerosa deben ser centros especializados y hacen un poco esa reflexión. Es decir, tenemos que seguir teniendo centros de especialización donde mandar a nuestros pacientes para un abordaje como puede ser una colectomía, porque se reduce las complicaciones en estos centros. Y un poco lo que os digo, si bien a corto plazo nuestros pacientes mantienen una buena calidad de vida, pues a largo plazo, obviamente aquí veis que hay una serie de complicaciones después de la colectomía y la creación del reservorio. Es decir, esta sensación de que no tenemos que confiar en que, bueno, al final le colectomizaremos y le curaremos. Estamos creando otra situación que tampoco es fácil para muchos de nuestros pacientes a largo plazo. Y también otro artículo reciente que también incide un poco en esa diferenciación o en romper con esa diferenciación que teníamos antes entre Crohn y colitis ulcerosa. Como veis aquí, es decir, si tienen el mismo peso la colitis ulcerosa a la enfermedad de Crohn. Y esto es la misma reflexión que yo me hacía cuando preparaba esta charla, ¿no? Si consideramos la colitis ulcerosa tan progresiva como el Crohn, y si infratratamos la colitis ulcerosa porque pensamos que siempre tenemos una cura última, ¿no? Eso es lo que creo que tendríamos que romper. Y esto es lo que os digo, es decir, pensar en lo peor para intentar mejorar todo lo previo para no llegar a esto.
Esto es lo mismo aquí, como veis en este artículo que os digo, compara pues, la permeabilidad, los cambios de permeabilidad, que como veis es bastante parecido, la disfunción colorectal, que es mayor en la colitis ulcerosa, la formación de abscesos, que también se puede dar en la colitis ulcerosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a empezar ya a lo que es un poco el tratamiento más general. Principios básicos para un correcto manejo de la colitis ulcerosa pediátrica. Obviamente no voy a incidir mucho en esto, pero lo sabéis, un diagnóstico precoz y de certeza. Indicar el tratamiento según la situación clínica y las particularidades del paciente. Un tratamiento personalizado. Reevaluación cercana de la consecución de los objetivos, que es muy importante. Valorar adecuadamente y de manera continuada la actividad de la enfermedad, que es una enfermedad dinámica, como decíamos. Definir las situaciones de fracaso en los tratamientos. Visión integradora de las diferentes opciones terapéuticas y de sus riesgos-beneficios. Y lo último que os he dicho, tener en cuenta la experiencia del paciente y la familia y sus expectativas, porque probablemente no sean las mismas que las nuestras. Diagnóstico precoz y de certeza, bueno, pues deberíamos todos tener, ¿no?, la sospecha cuando un paciente se nos presenta, y si clínica, analítica, endoscópica, histológicamente parece una enfermedad inflamatoria intestinal, probablemente sea una enfermedad inflamatoria intestinal. No deberíamos demorar el diagnóstico con otras pruebas, otras cosas, ¿no?, si realmente pensamos que esa puede ser el diagnóstico. Debemos valorar los diferentes escenarios clínicos, edad, presentación, los hallazgos, descartar infecciones y las formas de very early onset, que como sabéis son formas no clásicas, que son excepcionales, es decir, pero siempre en un niño que debuta pequeño tenemos que pensar en esa posibilidad. Ojo con esperar más de lo debido de la histología. Raramente la anatomía patológica confirma las sospechas. Esto es una cosa, yo soy muy maniático de los términos, ¿no? Entonces, cuando dice la histología confirma que tiene una colitis ulcerosa, no. La histología te dice unos datos que te cuadran con el diagnóstico de sospecha, un diagnóstico endoscópico, clínico, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces yo soy muy cuidadoso en esto por los eosinófilos, y hablábamos, ¿no?, y se hablará aquí de gastropatía eosinofílica, enteropatía eosinofílica, colitis eosinofílica. Los eosinófilos muchas veces son agentes que se encuentran en la colitis ulcerosa o en la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en fases muy precoces. Es decir, que lo que digo, es decir, si parece un pato, ¿cómo es esto? Si granda como un pato, parece un pato y tal, es un pato probablemente, con lo cual no perdamos el foco. Deberíamos cumplir con los criterios de Oporto para una adecuada clasificación. Siempre que tengamos dudas si puede ser una colitis o un Crohn, yo creo que lo que tenemos que hacer como profesionales es abrir esa ventana, es decir, tenemos que tratar de la mejor manera con los datos que tenemos en ese momento, obviamente intentando el primum non nocere, pero si realmente no tenemos claro si es una enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada, una colitis ulcerosa o un Crohn colónico, tampoco hace falta que aseguremos que el diagnóstico es ese, trataremos en función de lo que tengamos, intentaremos al máximo tener toda la información para acabar de cuadrar el diagnóstico, y tendríamos que actuar de una manera sensata y coherente con lo que tenemos en ese momento, pero siempre estar abiertos a un posible cambio en el diagnóstico. Y tener en cuenta las formas de colitis ulcerosa típicas, que creo que esto es un cambio respecto a yo cuando era residente y empezaba a estudiar la colitis ulcerosa, pues tenías muy claro lo que era una colitis ulcerosa, una enfermedad puramente colónica, siempre en sentido anterógrado, de más distal a más proximal, solo afectaba el colon, etcétera, etcétera. Y en los últimos años se han definido estas formas atípicas que también son colitis ulcerosa y que también tenemos que tenerlo en cuenta, como sabéis, la preservación rectal, el parche cecal en las afectaciones distales, la ileitis por reflujo, dentro de una afectación colónica o pancolónica, la afectación alta que también se puede dar y la inflamación transmural en casos graves, ¿vale? O sea que esto no es sinónimo de encontrar estas cosas que antes pensábamos que no podían tener una colitis ulcerosa, no es sinónimo de que sea un Crohn. Y yo creo que esto también lo tenemos que tener en cuenta porque probablemente está cambiando un poco todo nuestro concepto de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y a mí me gusta este gráfico que me cedió Dan Turner, donde pone que, es decir, normalmente pensamos la enfermedad inflamatoria intestinal como dos enfermedades, 2,5, pero realmente probablemente cuando tengamos más datos que nos logren diferenciar, pues eso, que en un extremo estaría quizá el Crohn ileal o el Crohn de intestino delgado, en otro el Crohn ileocolónico, en otro la colitis de Crohn, en otro la colitis ulcerosa, en otra forma la colitis ulcerosa aguda grave, es decir, que hay probablemente todo un espectro que espero que en un futuro podamos afinar más al diagnóstico para tratar mejor. Tratamiento individualizado, y sabéis que tenemos desde el año 2018 la revisión de las guías de colitis ulcerosa pediátricas conjuntas entre la ECO y la ESGAN. A la izquierda veis el de la colitis,
de la colitis ulcerosa ambulatoria y al otro lado tenéis la colitis ulcerosa aguda grave. No voy a incidir en esto porque esto sí que teóricamente está disponible. Según la gravedad y la extensión, tratamos inicialmente con salicilatos. Si con esto no mejora o son formas graves, con corticoides, intentar introducir ahorradores de esteroides desde fases precoces y esto incidiremos un poquito. Pero bueno, las guías están claras. Lo que sí que es verdad es que si buscamos criterios, hasta ahora nos basamos en extensión y en gravedad, y si buscamos criterios que nos ayuden a perfilar un poco más o a personalizar un poco más, pues quería comentaros esta iniciativa que es el Pediatric IBD Ahead Program, que fue una iniciativa financiada por AVI, donde tratamos una serie de profesionales o de gastroenterólogos pediátricos que tratamos la enfermedad inflamatoria intestinal de todo el mundo, tratar de definir la bibliografía que había sobre criterios de buen pronóstico, de mal pronóstico, para poder afinar más el tratamiento. Y lamentablemente no disponemos de muchos más. Con lo cual, si los factores predictivos de mal pronóstico son limitados al diagnóstico, ¿cómo valorar si nuestro abordaje es el adecuado? Pues con el seguimiento cercano, y esto insistiré mucho. Es decir, tenemos que saber que la colitis ulcerosa no siempre evoluciona igual. Hay formas que evolucionan con brotes iniciales y luego se controlan bien, que formas que primero tienen formas leves y luego dan formas graves, como decíamos, y entonces puede tener incluso una colitis ulcerosa aguda grave, formas resistentes a los tratamientos y que siempre tienen actividad, o incluso estas formas crónicamente activas. Y como lamentablemente no tenemos datos al principio o al diagnóstico que nos indiquen que nuestros pacientes van a ir por un lado o por otro, tendremos que extremar mucho el seguimiento para que no se nos escape una evolución no esperada en nuestros pacientes. Y esto es lo que también incide un poco el STRIDE 2, que sabéis que es una iniciativa también por la International, elaborado o revisado recientemente por la International Organization of Inflammatory Bowel Disease, donde están los key opinion leaders de todo el mundo de la enfermedad inflamatoria intestinal y donde revisan un poco esto. Es decir, tenemos que tener ese target que queremos alcanzar, tenemos que revisar ese target. Y una de las cosas, novedades que tiene este STRIDE 2 respecto al 1 es que, al ser liderado por Dan Turner, pues como veis, introduce que dentro de los objetivos a medio plazo, pues tenemos lo del crecimiento, asegurar el crecimiento normal en nuestros niños. Es decir, tendríamos que revisar, si nosotros queremos que nuestros pacientes mejoren clínicamente, mejoren analíticamente, pues tenemos que revisar que realmente lo estén haciendo. Y si queremos encima que mejoren endoscópicamente, tendremos que mirar a ver si mejoran endoscópicamente en determinadas situaciones. Otra cosa que aparece en el STRIDE aquí, que creo que es muy útil, es decir, según los tratamientos que instauremos, cuándo debemos esperar el objetivo. Es decir, y eso está muy bien determinado aquí, es decir, si tú, según el tratamiento que uses, puedes esperar la respuesta en determinado momento, y eso te debería servir para ir viendo si tu paciente, si estás cumpliendo con lo que esperas del tratamiento. Y también en las guías de colitis ulcerosa aparece este gráfico que me parece muy importante, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es decir, si los pacientes después de 3 meses de tratamiento mantienen un PUCAI por encima de 10, tenemos que revisar qué es lo que está pasando, tenemos que ver, ¿no? Es decir, tenemos que ver la calprotectina, tenemos que saber qué está pasando, y si en algún momento determinado la cosa no va bien, pues plantearnos que tendremos que hacer algo para que eso mejore realmente. Tenemos que saber exprimir la información de todos los variables de nuestros pacientes: clínica, analítica, calprotectina, situación previa, etcétera, etcétera. Porque la colitis ulcerosa a veces es crónicamente activa y a veces no lo manejamos adecuadamente. Es importante un seguimiento cercano de la actividad inflamatoria, como os digo. Hay que valorar adecuadamente y de manera ágil la necesidad de cambios en la estrategia terapéutica, escalar, combinar, reiniciar. Tenemos que vigilar sobre riesgo de esteroides, que afortunadamente yo creo que ya no lo hacemos, pero siempre que empezamos con corticoides deberíamos acompañarse de una modificación en el tratamiento de mantenimiento, valorar de manera rigurosa lo alcanzado con cada tratamiento incorporado, analizar el balance entre beneficio, riesgo e impacto en la calidad de vida de los tratamientos que pongamos en marcha, y que la endoscopia, no olvidemos que a veces aporta información esencial para el manejo del paciente con algún signo de actividad persistente. Con los corticoides no va a insistir mucho, porque ya sabéis que deberíamos optimizar su uso, ¿no? Es decir, algunos errores que podríamos pensar, pues utilizar dosis altas para lograr una respuesta mayor o más rápida. No se recomienda más de 40 miligramos, salvo excepcionalmente hasta 60 miligramos. Otro error sería reducción lenta y prolongada con mantenimiento a largo plazo con pequeñas dosis. Es decir, no deberían pasar más de 8 o 10 semanas estos pacientes hasta la suspensión definitiva. La estrategia de montaña rusa me ha gustado porque en las guías habéis introducido lo de la estrategia de la montaña rusa, que creo que lo creé yo porque no lo he visto en ningún otro sitio.
Pero me gusta porque es esa sensación de, bueno, te pongo corticoides, te bajo, no te subo un poco más, mantengo un poquito más, no, está con poco corticoide, pero bueno, le bajamos, ¿no? Y al final son pacientes que se pegan año y medio con corticoides. La toxicidad del corticoide es acumulativa, no lo olvidemos. Los esteroides no sistémicos son mucho menos tóxicos, pero también pueden tener toxicidad a largo plazo, con lo cual pues también habrá que vigilarlos. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes a veces les rompemos los huesos por el uso de esteroides. Y a veces ese seguimiento implica, lo que digo, repetir la endoscopia. Y esto a veces parece que tenemos como que endoscopiar a un paciente nuestro pues nos da pena, ¿no? Porque es un procedimiento invasivo, son niños pequeños, no lo toleran bien, la limpieza. Pero a veces, o sea, cuando pensamos bueno, tenemos... O sea, esto porque lo hemos discutido, ¿no? Dentro del grupo europeo, que a veces decían, no, pero no hay que endoscopiar demasiado. Entonces, bueno, el pro de no endoscopiar demasiado sería que disponemos de índices clínicos que se correlacionan con la actividad endoscópica teóricamente, y tratamos de evitar procedimientos invasivos. Pero no olvidemos que estamos hablando de enfermedades dinámicas, como os he dicho, que la única forma de descartar otros procesos intercurrentes asociados a veces es una colonoscopia, una rectosigmoidoscopia, que es difícil evaluar la situación actual en base a hallazgos previos. Esto yo insisto mucho, no te puedes basar en que un paciente tenía una colitis izquierda cuando se diagnosticó y que lo sigues tratando como si tuviera una colitis izquierda. Es decir, hay que revisar y sobre todo a veces nos llegan pacientes que vienen con una colonoscopia incompleta, etiquetado de una colitis izquierda, pero que no han pasado de ángulo esplénico. Entonces, como tal, y se quedan con esa etiqueta. Es decir, a veces tenemos que endoscopiar más a nuestros pacientes. Y los índices de actividad no definen escenarios específicos ni sus implicaciones. Y esto también es importante comentaros lo de la colitis ulcerosa distal. Es decir, hay veces este paciente que veis aquí es una paciente córtico resistente que empezamos con infliximab, como veis, a altas dosis, con inducción intensificada, que mantuvimos con 10 miligramos kilo cada 4 semanas, y la calprotectina persistía elevada. Y esta paciente, lo lógico que hubiéramos pensado, ya habíamos pedido el vedolizumab, uso compasivo, y al final hicimos una colonoscopia y lo que tenía era un remanente rectal o recto sigmoideo de actividad, y esta paciente, como veis, asociamos enema de salicilatos y mejoró. Entonces, si no lo vemos, esta paciente hubiéramos pensado que estaba fracasando el infliximab a dosis altas porque tenía unas calprotectinas de más de 6.000 y habría que cambiar de tratamiento. Hay que revisar, no nos creamos nada, no dejemos nada de lo que le pasaba antes. La colitis ulcerosa aguda grave, sabéis que está definido como un escenario grave, como indica, que tenemos las guías específicas para ello, que es un escenario complicado y que necesitan de soluciones específicas. Y hay muchos datos, ¿no? Estudios que indican que una colitis ulcerosa aguda grave, hay tanta inflamación, hay tanta producción de TNF, es decir, que se pierde mucho más anti-TNF, que el anti-TNF no logra niveles adecuados, y está demostrado también en algunos estudios también del grupo de Toronto que si intensificamos, y ese es el sentido, porque a veces hacemos intensificación en colitis ulcerosa grave, córtico resistente a 10 miligramos kilo y dosis intensificada ya a la inducción, ¿no? Porque son pacientes que necesitan niveles altos. Y no me preguntéis por qué, hay pacientes que se comen el fármaco y necesitan siempre niveles altos. Es decir, tú puedes tener pacientes con 10 miligramos kilo cada 4 semanas de infliximab, con inmunosupresores asociados, y siempre tienen un rango justo para lo que tú te gustaría alcanzar, ¿no? Con lo cual esto hay una variabilidad de la que no sabemos aún muy bien. Pero obviamente se nos pueden agotar las opciones terapéuticas y disponemos de alternativas antes de la famosa colectomía que os he dicho. Pues bueno, pues una de las cosas buenas que tiene la colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn es que se está investigando mucho, hay mucha inversión por parte de la Big Pharma en estas enfermedades, y como veis, pues todo esto son diferentes pasos del proceso inflamatorio que se están estudiando y que se están ensayando diferentes fármacos. El único que aparece, o nuevo biológico que aparece en las guías del 2018 colitis ulcerosa como tal, es el vedolizumab, porque era el único que hasta ese momento teníamos algo de experiencia aún limitada. No se ha publicado tampoco ningún ensayo importante con vedolizumab en colitis ulcerosa ni en Crohn, aunque están en marcha los pivotales de ambas enfermedades, y probablemente lo podamos incorporar pues en un futuro, como podremos incorporar los antiinterleucina 12-23 o como los nuevos fármacos orales que van a llegar, ¿no?
Como veis aquí es un poco el timeline de los nuevos fármacos que están aceptándose ya para adultos. Vedolizumab obviamente está para cronicolitis en adulto, ustekinumab para cronicolitis en adulto, tofacitinib para colitis ulcerosa y progresivamente los nuevos fármacos que irán apareciendo y que los podremos usar en nuestros pacientes. Y el secreto probablemente es esto que se dice, ¿no? Que el tratamiento de estas enfermedades, tanto en el niño como en el adulto, tendremos que se basará en el diagnóstico precoz, en la estratificación precoz según factores de riesgo, la intervención precoz, en esa forma de dar una medicina de precisión. Y ya lo que se habla, ¿no? Es en la colitis ulcerosa ya hemos hablado de deep remission, en remisión histológica ya se está hablando hasta de la curación molecular, ¿no? Cuando tengamos factores moleculares y dentro de los OMAs que estudiemos de nuestros pacientes, cómo saber cuándo realmente estamos logrando el mejor objetivo. Resumiendo, tips para el tratamiento de la colitis ulcerosa, tratamiento en función de extensión y gravedad, salicilatos como primera opción para formas leve moderadas, ventaja de la combinación de la vía oral y tópico, esteroides para formas graves o refractarias, un uso racional, iniciar terapias ahorradoras de esteroides para evitar uso repetido de los mismos, anti-TNF a dosis adecuadas en formas graves o corticoresistentes, uso de nuevos tratamientos indicados y elegir en función de la situación, no tratar a ciegas, importante revisar la situación para ofrecer la estrategia más adecuada a cada momento y no demorar excesivamente la colectomía en actividad crónica mantenida, episodios agudos graves no respondedores. Y como conclusiones ya, la colitis ulcerosa es una enfermedad dinámica que tiene la actividad clínica mantenida y recurrente, que nuestro abordaje de la enfermedad debería basarse en diagnóstico precoz y de seguridad que permita instauración de tratamientos adecuados con la menor demora posible, seguimiento cercano que permita adaptar la estrategia terapéutica a los diferentes escenarios clínicos y vigilancia de las complicaciones. Ya veis que soy insistente con determinadas cosas. La cirugía es necesaria en un número de pacientes por curso tórpido y fracaso del tratamiento, pero no está exenta de complicaciones, no es una curación de nuestros pacientes. Por sus implicaciones clínicas presentes y futuras y la repercusión en la calidad de vida, es necesaria la instauración de tratamientos intensivos que puedan mejorar las expectativas de nuestros pacientes y, sin embargo, necesitamos todavía datos a largo plazo si este cambio de estrategia realmente cambiamos la historia con ella, cambiamos la historia natural de la enfermedad. Muchísimas gracias. Esto es de parte de toda nuestra unidad de enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. Ayer que hablamos del aspecto multidisciplinar, es fundamental poder ofrecer a estos niños una visión por parte de todos los profesionales que están implicados en su tratamiento y seguimiento.